Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, en la que celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11, 16 al 17. Hermanos, sois edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a las Escrituras y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa, es decir, es la sede desde donde el obispo de Roma, que es el Papa, gobierna, enseña y santifica a toda la Iglesia universal, aunque en la actualidad su sede esté en San Pedro por la cercanía con los restos mortales del apóstol de quien es su sucesor. Conozcamos un poco la historia de esta basílica. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió a la religión cristiana, alrededor del año 312, donó el palacio de Letrán al Papa Milcíades, que había construido en el Celio para su esposa Fausta. Hacia el año 320 añadió una iglesia, la de Letrán, la primera por fecha y dignidad de todas las iglesias de Occidente. Se considera la madre de todas las iglesias de Roma y del orbe. Consagrada por el Papa Silvestre el 9 de noviembre de 324, con el nombre de Basílica de Santo Salvador, luego por tener el bautisterio más antiguo en el siglo XII fue dedicada a San Juan Bautista, de ahí su actual nombre de San Juan de Letrán. Se celebraron en su interior más de 250 concilios, 5 de ellos ecuménicos. Basílica y Catedral de Roma, la primera de todas las iglesias del mundo, es el primer signo externo y sensible de la victoria de la fe cristiana sobre el paganismo occidental.
Después de las persecuciones a cristianos durante los 3 primeros siglos, saliendo de las catacumbas, estos por fin pudieron celebrar y adorar públicamente a Cristo Salvador. Este edificio de piedra construido para honrar al Salvador del mundo era el símbolo de la victoria hasta ahora oculta del testimonio de los numerosos mártires, signo tangible del templo espiritual que es el corazón del cristiano. Nos exhorta a dar gloria a Dios, quien se hizo carne y que muerto y resucitado vive en la eternidad y está presente entre nosotros en el templo espiritual que es el corazón de cada uno de los salvados, purificados y liberados por su sangre y el don de su vida. Esta fiesta debe hacer que se renueve en nosotros el amor y la unión a Cristo y a su iglesia. Vivir y celebrar su misterio, porque vino no para condenar, sino para salvar al mundo. Debe encender nuestros corazones y fortalecer nuestra voluntad para saber dar testimonio con nuestras vidas dedicadas completamente al servicio del Señor y de nuestros hermanos, para recordarle al mundo la fuerza del amor de Dios, que con piedras vivas y frágiles como somos los hombres, Él construye una morada donde habite y obre la divinidad, mejor de cuanto lo pueda hacer un edificio de piedra material. Y el mensaje que nos regala hoy la palabra de Dios ante todo es, primero, que necesitamos dejarnos purificar por Cristo con su palabra que es viva y eficaz, y con sus gestos y obras, aunque en apariencia sean duras, pues como vemos en el Evangelio, aquello que originalmente era un servicio espiritual, se convierte en algo más que pagano y material, que Jesús no soporta ni acepta. Para Él es el corazón el que cuenta, y no las acciones que se convierten en farsas y pantomimas religiosas, pues todas estas apariencias y fatuidades no pueden realizar por sí mismas la salvación, al contrario, sacan del camino porque deshumanizan. Dios en sí mismo es la fuente de la salvación. Solo si nos confiamos a Él y dejamos que obre en nosotros, si nos dejamos transportar por el caudal de gracia que es su palabra y su amor, obtendremos la salvación. Pues como dice el profeta Ezequiel en la lectura que se nos propone también para esta fiesta, de esas aguas, la gracia que nos vino por Cristo y su Pascua, que salen del santuario que es el cuerpo de Cristo, brota no solamente la vida, sino la regeneración, la purificación y el perdón que se nos da de manera gratuita por el don de su Espíritu. Segundo, San Pablo nos dice, mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo porque en nosotros obra la divinidad y hemos sido constituidos hijos de Dios y si hijos herederos, y con la gracia del Espíritu Santo que hemos recibido, los dones y carismas debemos obrar según ese Espíritu. Dice Mateo 5:16, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios no es una construcción externa del hombre, sino nosotros mismos somos templo de Dios, su imagen y semejanza, y estamos llamados a ser su reflejo en el mundo, como Cristo es el reflejo del Padre. Por eso no podemos poner otro cimiento que la verdad revelada por Cristo en su totalidad y no acomodada a nuestra conveniencia. Jesús hoy nos está invitando a buscar a Dios, no fuera de nosotros, en otro lugar distinto que el corazón, que es el centro de todas las decisiones. Por eso se nos pide escucha, obediencia y buenas obras. Dios no está lejos ni es inalcanzable, sino que está dentro de nosotros. Jesús es el templo de Dios por excelencia, y a Él lo encontramos en el hermano, en el perdón, en la aceptación de las diferencias, en el que sufre y espera. Por eso para Jesús no hay otro mandamiento sino el mandamiento nuevo que nos da en la última cena, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado,
y es en el amor incondicional como debemos construir el templo, la iglesia, en la que se manifiesta la plenitud de la gracia de Dios. Jesús es el templo de Dios porque se ofrece como centro de comunión con el Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Él es la morada de Dios para nosotros. Por eso debemos cuidar y defender esta morada y construirla siempre en el amor, viviendo y celebrando fielmente los sacramentos que nos dejó como medios de salvación. Necesitamos hoy pues una fuerte sacudida que nos purifique y nos santifique. Dejemos obrar a Cristo en nosotros y como piedras vivas de este edificio espiritual, vayamos construyendo el cuerpo de Cristo en el mundo. Amemos siempre a nuestra iglesia con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con toda su humanidad, porque es el cuerpo de Cristo presente en el mundo. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a tener como fundamento a Cristo, con toda su palabra y con la fuerza del Espíritu Santo, para que seamos un pueblo santo y elegido, el templo verdaderamente espiritual, lleno de gracia y de salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.